¿Qué tal? Bienvenidos a este programa. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes y para prevenirla está con nosotros pues el médico endocrino y especialista en diabetes, Francisco Varilla. ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Con el azúcar, me imagino, a raya, ¿no? El azúcar siempre hay que tenerlo a raya. Siempre, sí, siempre. Bueno, en España hay 2 millones de personas con diabetes que no están diagnosticados, ¿es cierto? Es cierto. El 50% de los casos que tenemos de diabetes en España no saben que son diabéticos. Y ese mismo fenómeno se da también en Canarias. De hecho, nosotros hicimos con los compañeros endocrinos del Insular de Las Palmas un estudio hace ya 20 años y demostramos que en Canarias los diabéticos, casi el 50%, o sea, de gente que es diabética y no sabe que es diabética. Madre mía, ¿y se saben datos en Fuerteventura? En Fuerteventura podemos extrapolar y calculamos que es muy parecido, el 50% de la población. O sea, vamos a suponer que Fuerteventura ahora mismo tiene 100.000 habitantes. La estadística dice que 12.000 son diabéticos. Sí, pues la estadística, o sea, el 12% son diabéticos. Pero para el diagnóstico, muchos de esos nuevos diabéticos, el 50% no saben que son diabéticos. Me estás dejando... Es una estadística dura, pero es la realidad. Sí, sí. La mayoría de estos casos de diabetes se dan en niños y adolescentes y además del tipo 1. A ver, ¿cuántos tipos de diabetes hay? Bueno, de forma genérica, para el televidente, para no marearlo, vamos a hablar de una diabetes tipo 1, que es la que has mencionado, que da frecuentemente en el niño, en el adolescente. Tienen que utilizar insulina porque sin insulina no pueden vivir. Entonces, es lo que siempre se ha catalogado como la diabetes tipo 1, juvenil, o la diabetes infanto-juvenil, insulino dependiente. Y luego hay otra diabetes, que la llamamos, o la denominamos diabetes tipo 2, conocida también como diabetes del adulto, que suele darse ya a partir de los 30-40 años, y de forma general, al principio no necesita tratamiento con insulina. Pero esta es una clasificación, Rosy, muy general. Hay variedades, hay muchas variedades. Por ejemplo, en su momento en tu programa hablamos de una diabetes tipo MODY, que no es tipo 1, no es tipo 2. Se da en personas jóvenes, pero no necesitan insulina, mejoran con pastillas, como si fuera una diabetes tipo 2, y sin embargo da en población joven. Y de hecho, aquí en Fuerteventura tenemos una población muy grande de este tipo de diabetes, que se ha comunicado en diferentes eventos científicos, porque es una diabetes que se suele transmitir de forma directa genéticamente, tiene una preponderancia genética muy fuerte. La tipo 1 que se da en niños, y parece que te he entendido bien, en niños... Niños, adolescentes, jóvenes, hasta los 25 años. Sí, ¿eso es genético? Sí. Porque el padre, la madre... Ahí, vamos a ver, genético es realmente el tipo 2. Vamos a hablar de porcentajes. El tipo 2 se hereda en un 50%. En otras palabras, si yo tengo un padre o madre que es diabético, tengo 50% de probabilidades de yo ser diabético en el futuro. En cambio, el tipo 1 es mucho menos. Si mi padre o mi madre ha sido diabética, mis probabilidades son alrededor de un 10% de ser diabético. El tipo 1, el que da en joven, el que da en niño, suele asociarse a otros fenómenos. Estamos hablando ya no solo de predisposición genética, estamos hablando de alteraciones posiblemente en el medio ambiente, que aún no las conocemos exactamente. Estamos hablando de relaciones a enfermedades virales que pueden participar también en este efecto de producir esta diabetes tipo 1, porque es una diabetes que se da porque el páncreas, que es el órgano en nuestro cuerpo que va a producir la insulina, que viene a ser la hormona que va a facilitar cuando nosotros comamos, pues esa comida se va a transformar en azúcar y ese azúcar lo utilice todo nuestro cuerpo, eso lo va a hacer por efecto de la insulina. Pues en estos tipo 1, ¿qué pasa? El páncreas se destruye y ya no tienen insulina. Por eso, repito lo que dije en un inicio, es una diabetes que tiene que utilizar necesariamente insulina, si no, no hay vida, si es que no se pone insulina. Por eso he oído, a ver si no me equivoco de patología,
que le llaman la enfermedad silenciosa, ¿no? A ver, vamos a distinguir dos aspectos importantes. En la diabetes tipo 1 casi siempre se manifiesta de forma abrupta y el niño, joven, adolescente, nosotros solemos diagnosticarlo en el hospital porque hace una crisis aguda y normalmente es una enfermedad que suele verse. Muy raro que pase desapercibida. ¿Y cómo es una crisis aguda? ¿Cómo es? La crisis aguda es cuando llegan a tener el azúcar demasiado alto, por encima de valores de 300, entonces comienza a haber una serie de cambios en el cuerpo, se deshidratan, por deshidratación comienzan a tener una serie de trastornos, cambios en el estado de conciencia, entonces lógicamente eso alarma al padre, alarma a la familia, inmediatamente lo llevan al hospital y de pronto le hacen una glucemia y le sale 300. Entonces, el diagnóstico es relativamente sencillo, el tratamiento es relativamente sencillo, insulina. Es un fenómeno que antes se veía muchísimo, pero ¿qué pasa? Ahora hay que felicitar mucho a la sanidad, porque ya en la sanidad, aunque a veces no nos guste, se están haciendo controles mucho más frecuentes, ya vamos al pediatra, el pediatra ya nos dice, miren, un control anual o cada 2 años del azúcar, de lo que sea. Entonces, incluso en muchos casos, lo que tú me estás comentando, la enfermedad silenciosa, vamos pillando ya la enfermedad antes de que ésta se presente. De pronto, con un azúcar de 126 es el límite, en ayunas. Si yo tengo 127, mi médico, mi pediatra ya me dirá, tiene usted el azúcar alto, convendría hacerle una prueba, repetirle la prueba y luego si me sigue saliendo 2 veces mayor de 126, soy diabético. Es lo que pone ya, lo que viene a ser la definición. Pero yo no tengo ningún síntoma. Entonces, ese tipo de seguimiento que se está haciendo ahora pues permite diagnosticar más prematuramente. A eso es lo que entre comillas le llamamos enfermedad silenciosa, porque aparentemente yo no he tenido síntomas y me la han pillado. Pero eso se ve más en el adulto. En el joven, como el páncreas se destruye muy rápidamente, pues no es tan frecuente, se puede ver también, pero en el adulto, que la destrucción del páncreas es mucho más lenta, hay personas, Rosy, que viven 12 años de su vida, o sea, pasan 12 años, que ya han sido diabéticos y que no saben que son diabéticos. Entonces, por eso, ahora lo que se está haciendo actualmente, las campañas de prevención, de hecho, hoy es un Día Mundial de la Diabetes, 14 de noviembre, alguien se preguntará por qué. Pues hoy día nació uno de los descubridores de la insulina. Entonces, en honor a este médico, un médico canadiense, el profesor Banting, es que porque la insulina ahora mismo es el eje esencial en el tratamiento de la diabetes. El diabético tipo 1 que no se pone insulina se muere. Entonces, en 1921, este hombre, este profesor médico, Banting, pues descubrió la insulina con otros compañeros y bueno, pues eso es lo que ha revolucionado el tratamiento de la diabetes. Y al ser su onomástico el 14 de noviembre, se tomó esa fecha para celebrar la diabetes. Pero lo importante es que la diabetes tiene que generarnos una serie de avisos. Y lo que estamos comentando, tú me dices la enfermedad silenciosa, sí. Hay mucha gente, señores televidentes, que no sabe que es diabético. Esto no es malo, no hay que satanizarlo, decir, uy, ahora todo me tengo que hacer controles. No. Hoy, repito, la sanidad ha evolucionado. Hoy hay forma de saberlo, incluso ya con preguntas sencillas. Yo voy a poner una pregunta muy simple. Pues el sobrepeso, las gestantes que tienen hijos más de 4 kilos, llevar una vida muy sedentaria, tener un antecedente familiar, ya tiene que alarmar a su médico, a su enfermera. Párate, ¿cómo que más de 4 kilos la gestante con un niño más de 4 kilos? Sí. ¿No es hermoso? No. El tener un niño de 4 kilos, ¡ja! Atención con esto. Exactamente, hoy tenemos criterios y por eso la buena noticia a la población es que de repente la gente dirá, hombre, yo vivía feliz porque yo no sabía lo que tenía, pero es que precisamente eso es lo importante, que hoy ya podemos saber quién está en riesgo y quién no está en riesgo. Y lo más importante, Rosy, que hoy disponemos de medidas. No te voy a decir que la diabetes es incurable de momento, pero podemos prevenir, podemos retardar la diabetes, podemos aminorarla. O sea, yo como le digo a la gente, ese enemigo tan grande y tan malo que es la diabetes, lo podemos tener recluido si sabemos hacer las medidas de prevención, descubrir la gente que tiene esa predisposición y no vamos a evitar que la enfermedad se produzca, pero vamos a retardar mucho de sus efectos negativos. Sí se puede evitar, se puede evitar. Una persona que se le diagnostica prediabetes. Sí, la podemos evitar, es cierto. Curar no, porque la curación 100% yo no la puedo ofrecer porque sería exagerar. Pero hay personas, por ejemplo... Y hablo con conocimiento de causa. Sí, lo sé. Por eso lo estoy diciendo. Hoy acabo de ver en consulta, por ejemplo, una paciente que tomaba 3 pastillas para el azúcar, era muy obesa, se operó
y ahora no está tomando nada. O sea, de momento solamente se mantiene con dieta. Técnicamente esto llamamos curación, pero yo no le puedo decir a la población, mire, ya hemos encontrado una cura para la diabetes, porque no, esto no ocurre en todo el mundo. Ocurre en aquellas personas que son muy obesas, que el azúcar está relacionado a esa obesidad, y ojo, esto se da en aquellas personas que mayormente están tomando pastillas, o sea, estamos hablando de una diabetes tipo 2, muy diferente a la diabetes que utiliza insulina. ¿Por qué es así? También ahora se está hablando de curas, la gente ha oído mucho hablar del trasplante de islote pancreático y que eso, ponemos esas células pancreáticas que ha perdido el diabético tipo 1 y de alguna forma va generando insulina y también en teoría estamos curando la diabetes, pero yo no me aventuraría así como profesional que soy y conocedor de esta materia a decir que ya la diabetes tiene cura. ¿Por qué? Porque esto es un periodo de tiempo, la mejoría puede durar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, pero no existe de momento una cura absoluta y definitiva para la diabetes, para yo decir y aseverar, miren, la diabetes ya está curada. No quiero generar falsa alegría en la población, porque las cosas hay que poner en su sitio. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, hay mucha gente que ahora mismo nos está viendo y dice, no, si yo toda la vida he pensado que soy diabética, o que tengo problemas con el azúcar, se me baja, se me sube mucho, pero yo no quiero ir al médico. ¿Por qué? Porque, ¿para qué? Si me va a poner en tratamiento. ¿Pero qué pasa si no se acude al médico? Mire, esto es un poquito, vamos a explicarlo de la forma más simple. Desgraciadamente la diabetes, ya lo dijimos a un inicio, es la enfermedad silenciosa. O sea, va consumiendo nuestro organismo si no lo tratamos, con dieta, con medicación. De hecho, yo no estoy hablando que solamente hay que tomar pastillas. Esto es un cambio en los hábitos de vida, es un cambio para utilizar costumbres más sanas, una buena alimentación y actividad física. Y lógicamente ya vuestro médico verá si hay que medicar para complementar esta acción. Pero ¿qué ocurre si yo digo, bueno, no, yo para qué voy al médico? Si esto al final me controlo solo. Pues miren, el problema es que la diabetes va avanzando. La primera causa de mortalidad cardiovascular, de problemas de ACV, de trasplante, o sea, estamos hablando que pierden el riñón, de ceguera, la gente no lo sabe, es la diabetes. Desgraciadamente la diabetes se come por dentro de nuestro cuerpo de forma que no nos damos ni cuenta. Con esto no quiero generar alarma, no quiero decir que todos los diabéticos van a tener eso, no. Pero si una persona sabe que tiene esta enfermedad o que puede tenerla, lo ideal es que ya la vaya previniendo, va a su médico le dará una dieta, le dará consejos desde un punto de vista nutricional, de actividad física, y eso le va a ayudar bastante. Y si en algún momento hay que dar un tratamiento, hoy tenemos tratamientos, Rosy, que prácticamente podemos solucionar todo. Repito, no vamos a curar la enfermedad, pero sí vamos a tenerla ahí muy guardada, muy escondida, que no salga, que no sea agresiva, y vamos a vivir con la diabetes como si no la tuviéramos, y es lo que le decimos a la gente. Es importante el cuidado, es importante el control, es importante seguir los consejos, porque con eso vamos a evitar una situación que es muy desesperada. Perder la vista... Sí, perder la vista, que tiene que ver la vista con el páncreas. A ver, el azúcar cuando se sube, vamos a poner cantidades, pues mayor de 200, ¿vale? Para un poquito hacernos una idea, pero puede ser 140, 150, bien. Eso afecta la vista, los ojos, por diferentes mecanismos, que no viene a razón explicarlo, pero directamente ese exceso de azúcar hace que el ojo comience a, diríamos, generar inflamación, hemorragia, y todo eso ocurre dentro de la retina, que es nuestro órgano que nos va a permitir, como así como usted televidente me ve ahora por esa pantalla, pues la retina se envía ese mismo efecto. Entonces, ¿qué pasa? El azúcar alto cada vez va atacando, cada vez va generando que esa retina se vaya enfermando. Llega un momento en que ya prácticamente afecta todo y de pronto de un día a la mañana salgo de mi casa y no veo nada, que es lo que pasa en aquella gente que no lleva control. Entonces, eso por poner un ejemplo. La ceguera también produce con mucha frecuencia insuficiencia renal, y la gente se preguntará, ¿y qué es eso? Que mis riñones no funcionan. Y con el tiempo, que puede ser en pocos años, voy a tener que depender de una máquina de diálisis. Todavía no estoy hablando de lo peor es el problema cardiovascular, o sea, los problemas de enfermedades de corazón, de problemas de enfermedades cerebrales, la principal enfermedad causante de esto en nuestra población canaria y en España es la diabetes. Entonces, es una enfermedad muy agresiva. Si no se controla, si no tomamos las pautas adecuadas, es una enfermedad que avanza y me da una serie de problemas, y lamentablemente
como me lo para diciendo muchos de nuestros pacientes, doctor, yo no me doy ni cuenta, porque son cosas que a veces por la vista no nos damos cuenta, los riñones no nos damos cuenta. Entonces es muy importante el control que debemos de tener sobre esta enfermedad. Imagínate que tenemos en casa pues ese aparatito que nos pinchamos y demás. En ayunas, ¿cuánto una persona normal? Idealmente en ayunas deberíamos... Bueno, lo normal, una persona normal, lo normal, ¿cuánto es? Sí, deberíamos de tener menor de 126. El diagnóstico de diabetes, repito, se establece cuando nuestro azúcar, en todo caso es cuando sacamos el azúcar de la sangre, 126. En el dedito podemos poner unos valores de 100 a 130. No es lo mismo. No es lo mismo, tiene algunas diferencias, ¿vale? No hay... Me vas a dar una clase ahora de medicina. Sí, porque el azúcar que sacamos del capilar es un azúcar que puede tener variaciones de más o menos 20, más o menos 40. Depende del estado, incluso lo dicen los propios pacientes. Doctor, me hice un control, me salió 140, a los 5 minutos 200. ¿Cómo puede ser eso? Pues porque el azúcar en el cuerpo es muy variable y sobre todo a nivel capilar, que no solamente obedece a la máquina que hace el control. Puede ver si yo no me he limpiado bien, puede ver si hay un poquito de grasa ahí, si le he echado alcohol, todo eso modifica. Entonces no hay una cantidad absoluta. El que vale, el que yo hablé de 126, es el que yo me hago en sangre. Entonces, para tenernos una idea, pues lo normal es tenerlo menos de 130. No quiero decir que si tengo 150, 160 ya tengo diabetes, pueda que sí, pueda que no. Eso ya tendría que ir a mi médico y que me haga el estudio analítico en sangre, que esa sí es la verdadera forma de diagnosticar la diabetes. ¿Se ha dado casos de bebés que le tengan que inyectar insulina? Sí. ¿Diabéticos? Sí. La diabetes se puede dar desde que uno nace. Es muy raro, también hay que decirlo, rarísimo, ¿vale? Al primer año y bueno, ya a partir del segundo o tercer año es donde poquito a poco va subiendo más la diabetes. Estamos hablando siempre de la diabetes tipo 1, pero pues sí, hay raros casos, se pueden dar desde el nacimiento, es muy raro, no es frecuente, pero sí, desde que uno nace. Es más, hemos dicho la diabetes insulino dependiente del niño, del joven, pero también, no quiero marear la perdiz, hay una diabetes tipo 1, o sea, insulino dependiente del adulto, y eso se ve con muchísima frecuencia. De hecho, de todos nuestros diabéticos tipo 2, aquellos que padecen la enfermedad a partir de los 30 o 40 años, aproximadamente el 10% son tipo 1 y no lo saben tampoco. Dijiste antes también el modus. El MODY. El MODY es una diabetes especial, eso repito. Sí, la palabra viene son siglas en inglés que significan diabetes del joven, pero que se porta como si fuera una diabetes del adulto. O sea, da en la edad juvenil, pero no necesitan insulina. Necesitan pastillas como si fueran diabetes del adulto. ¿Puede ser por la alimentación? La MODY sí es genética al 100%. Eso sí es una transmisión hereditaria de abuelo, padre, hijo, directa. Ahí sí no tiene que ver nada la alimentación. Pero hay algunos casos, muy bien que lo hayas remarcado, lo dijimos en un inicio, la obesidad, la gran obesidad asociada a diabetes. Esa, como algunos televidentes habrán oído, habrán escuchado, tengo un familiar que se operó y se curó de la diabetes. Cuando hablas de se operó, ¿a qué te refieres? Hablo de la cirugía bariátrica. O sea, hoy por hoy sabemos que la cirugía bariátrica es una cirugía especial en aquellas personas que tienen obesidad mórbida. ¿Pero qué es esa cirugía? Es una cirugía, bueno, realmente lo que hace es actúa sobre el aparato digestivo para que el aparato digestivo no absorba demasiado los alimentos. Eso es una indicación en aquellas obesidades. ¿Es una reducción de estómago? Es la palabra más fácil de entender, reducción de estómago. Pues haber empezado por ahí. Lo que pasa es que tiene algunos términos más, porque no solamente es el estómago, también reduce el intestino y también reduce... Bueno, pero en líneas generales, la cirugía bariátrica, reducción de estómago, operación de estómago, para que yo absorba menos los alimentos, en algún tipo de obesidad que está asociada a la diabetes, efectivamente la persona deja de ponerse insulina, deja de tomar pastilla, repito, es muy buenos resultados, pero no es para siempre, ojo, no es para siempre y tampoco la cura es al 100%. Mucha gente sí lo hace, ¿vale? Sí lo hace, ya deja de utilizar tratamiento y esa es la buena noticia. Por eso te comentaba, hoy por hoy, 14 de noviembre de 2017, la medicina ha avanzado mucho y hoy tenemos ya mucha mayor arsenal terapéutico, mucha mayor fuente terapéutica para poder ayudar a nuestra población.
Me acuerdo antiguamente, cuando éramos chiquillos, que la persona que era diabética casi lo mantenía oculto, e incluso los trabajos ni siquiera lo comentaba, ¿no? Por el tema del rechazo. Menos mal cómo ha avanzado todo y cómo ha cambiado, ¿no? Sí, sí, hoy es importante. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, quiero rendir, yo sé que estamos hablando de la diabetes, pero nos ha dicho a todos los médicos que hoy hagamos un homenaje a todas las mujeres con diabetes, porque en especial, si bien es cierto la enfermedad lo padecen mujeres, varones, niños y todo. ¿Por qué en especial? Porque hay un tipo de diabetes que casualmente en Fuerteventura nosotros también estamos muy implicados, que es la llamada diabetes gestacional, ¿vale? Es una diabetes que solamente ocurre en el embarazo. Cuando ustedes escucharon que hay una sospecha de una persona que pueda ser diabética si ha tenido un hijo que pesa más de 4 kilos, pues precisamente es porque durante su embarazo ocurrió este tipo de diabetes. Y también en el mundo de la diabetes, de la investigación, de lo que viene a ser las profesionales médicas mujeres, pues hablando de la mujer en general, hay que resaltar el trabajo, la participación que realizan las mujeres. Ellas, por ejemplo, empiezan con la diabetes gestacional y nosotros tenemos ya un programa ahora, porque la diabetes gestacional implica un riesgo de 30% de ser diabético en el futuro. Y lo que tú comentas, Rosy, hoy eso lo podemos prever con una buena alimentación, perdiendo peso, llevando una adecuada actividad física. Entonces, la mujer directa o indirectamente está implicada en la enfermedad. Homenaje también a mujeres médicas que tratan la diabetes. De hecho, hay muy buenas especialistas, en España tenemos una buena cantidad de endocrinólogas, de diabetólogas que son muy buenas. Entonces, hombre, hablamos de la diabetes en general, pero en especial, por el consejo de la Organización Mundial de la Salud, destacar el papel importante que cumple la mujer en este aspecto. Tanto sabiendo llevar una enfermedad, tanto yo tengo muchos pacientes que el apoyo fundamental es la mujer, porque no es por ser machista ni decir que la mujer tenga que hacer la comida en casa, pero es la que lleva mejor, es la que de alguna forma hace que el marido, el hijo, el hermano se involucre más. Sí, cuidado, porque en ese aspecto hay gente que ahora mismo estará diciendo, anda, pero mira qué está diciendo este hombre. Bueno, es su opinión, ¿no? No, es una opinión, pero en general lo que quiero decir es que la participación directa de la mujer en el mundo de la investigación, de la atención y todo, hay que, bueno, es una normativa que nos viene de la OMS, sí, la Organización Mundial. Por supuesto. Oye, Varilla, ¿hay algo más que resaltar o está todo dicho sobre este tema? La diabetes, hoy por hoy, y yo se lo digo esto a todas las personas que van a vernos al hospital o a la consulta, la diabetes hoy ya no es esa enfermedad que antes había que tenerle miedo, que antes había, no. La diabetes, hombre, repito, no voy a decir que ya la curamos, pero hoy tenemos medidas preventivas, tenemos nuevos tratamientos, o sea, la esperanza incluso de vida. Antiguamente un diabético rara vez superaba cierta edad, hoy podemos llegar a tener la misma edad que las personas que no tienen diabetes y vivir con la misma salud. El mensaje que tenemos que transmitir es que si llevamos un control adecuado, un seguimiento adecuado, entonces la enfermedad como tal no va a ser tan mal y tan agresiva como lo fue durante muchos años. Eso es importante que la población lo sepa. Nosotros, nuestro Servicio Canario de Salud, nosotros los médicos que estamos capacitados para esto, realmente tenemos que dar buenas nuevas porque sí se pueden hacer cosas. Incluso te voy a decir más, la diabetes de estos niños que tienen que ponerse insulina, hoy tenemos ya aparatos que incluso los niños ya ni siquiera van a necesitar de pincharse, el aparato lo va inyectando solo y no se dan ni cuenta. Entonces, ¿sí? La tecnología ha avanzado tanto, el conocimiento ha mejorado. ¿Pero eso se está dando aquí ya? En España ya lo tenemos, ¿sí? En Europa ya se está haciendo, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos mucho más. Entonces, quiero decir, no quiero ser súper optimista, decir a la población, miren, ya todo va a mejorar, pero los adelantos son muy grandes. Hoy por hoy, los cambios que están ocurriendo van a beneficiar a la población. Repito, no vamos a evitar una diabetes, pero sí la vamos a controlar. En aquellas personas que tienen alto riesgo, ya nosotros sabemos que tenemos que hacer campañas preventivas, porque si evitamos el sobrepeso, la falta de actividad física, una alimentación inadecuada, podemos incluso hacer que esa diabetes se retrase y aparezca muy débilmente, con lo cual va a ser muy fácil controlarla. Sobrepeso, obesidad, me gustaría saber cuál es la diferencia del sobrepeso y cuál de la obesidad. Hay un número que se llama índice de masa corporal. Cuando tenemos lo normal, el índice de masa corporal se establece por el peso que tenemos
y nuestra altura. Esa altura la multiplicamos por 2 y obtenemos un número, y el peso lo dividimos entre esa altura al cuadrado, en centímetros. Entonces nos va a salir un número. Si está por debajo de 25, estamos hablando de un peso idealmente normal. De 25 hasta 30 ya estamos hablando de sobrepeso. Y cuando es mayor de 30 ya estamos hablando de obesidad. Realmente hay que hacerle caso a eso, según lo que uno mide. Sí, ¿No es mejor como uno se encuentre? Sí, pero estos parámetros desde un punto de vista técnico nos ayudan en campañas preventivas. Por ejemplo, la población de sobrepeso tendrá un menor riesgo de hacer problemas, en este caso diabetes, o sea, lo tiene, es menor. En cambio, las personas que tienen ya obesidad, su riesgo es mayor. Es más, cuando tratamos tanto la obesidad o el sobrepeso, intentamos que cada uno vaya disminuyendo según, o sea, bajando de obesidad a sobrepeso y luego a peso normal. Esto más que nada es para estadística, pero a nosotros los médicos nos sirve como parámetro para poder establecer riesgos. De hecho, cuando hablamos de obesidad y queremos hacer un estudio de investigación, si no ponemos esta palabrita, índice de masa corporal mayor de 30, IMC, nuestro ¿no? trabajo, IMC, nuestro trabajo de investigación inmediatamente es eliminado, porque no tiene valor científico. Es un poquito, son términos técnicos, pero que nos permiten de alguna forma poder catalogar qué riesgo tiene esa persona, o sea, mayor o menor riesgo, de si su sobrepeso o obesidad, pues de alguna forma va a influir en que sea propenso a diabetes, enfermedad cardiovascular, etcétera. Porque aquello de según la edad y mides tanto, tienes que pesar esto. Tienes Claro. que... Hay fórmulas, pero sin embargo, ya con esta esto masa terminamos, corporal sí. es mucho más práctico, mucho más simple. Oye, Varilla, muchísimas gracias A ustedes, al por contrario. venir a este programa a informarnos y prevenir, sobre todo prevenir, ¿verdad? Exactamente, que es lo más importante, la población tiene que saber que la diabetes se puede prevenir. Bien, gracias con ese mensaje positivo. Nos despedimos. Mañana tenemos una cita y como siempre, no se lo pierdan. Quedamos a la misma hora de siempre. Chao.